Hola y bienvenidos a Como Molan los Cómics. Yo soy JM y hoy lo primero que quiero hacer es desearos que hayáis tenido unas buenas navidades y bueno, que os hayan traído muchos regalos los Reyes. A mí me han traído muchos regalos, me han traído cómics, me han traído un trípode para poner el teléfono, me han traído este micrófono casual que tengo aquí, me han traído un aro de luz también. Muchas gracias, chicos, muchas gracias a los Reyes Magos en la casa que me han puesto estos regalos. También muchas gracias en la casa que me han puesto los cómics de regalo. Muchísimas gracias a los Reyes porque se han portado conmigo. Dabute. Y hoy vamos a hacer una reseña de un cómic que es una auténtica maravilla, un cómic que es una obra maestra del cómic underground, un cómic que es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de The Crow, de James O'Barr, El Cuervo, en esta maravillosa edición de Norma en polipiel. Veis que viene con una faja en la cual está la cara del cuervo. Aquí tenemos al cuervo también. En la parte de detrás algún dibujo también y alguna explicación. Pero este cómic es una auténtica pasada. Este cómic, el autor es James O'Barr. Es un guionista y dibujante de cómic de los años 90, al cual en un accidente de tráfico se mató su novia, y a raíz de esa pérdida y de todo ese dolor que se produjo esta muerte, James O'Barr escribió y creó este cómic donde plasmó toda la dureza y todo el dolor que tenía. The Crow es una obra que nos viene a sumergir en un universo muy, muy especial, en una ciudad que está totalmente muerta, de calles sucias, de madrugadas, de autopistas de autopistas silenciosas y abandonadas, de canciones de The Cure, de canciones de Joy Division. Cuando hablamos de The Cure, hablamos de las canciones de su trilogía oscura, desde lo más siniestro, de canciones como 70 Seconds, o como Fate, o como Pornography, de auténticas canciones oscuras de Joy Division. Aquí, cuando se escribió esto, se alinearon totalmente los astros y todo el dolor que tenía James O'Barr, el autor, por la pérdida de su novia, y escribió esta obra que es un auténtico desgarro de dolor. Entró en su infierno privado. Además, cuando te la lees, entras perfectamente en lo que es el infierno que tenía durante esa época James O'Barr. Te provoca una catarsis total con todo el dolor que tenía. Y con todo esto que estoy diciendo, ya podemos ver cómo esta obra es una obra que es imprescindible para todo aquel que le guste el cómic, y nunca te habrás leído un cómic como esto. The Crow es... todo el mundo la asocia con la película que se hizo a principios de los 90, protagonizada por Brandon Lee. Pero antes de esta película, el cómic ya se había escrito. Lo que pasa es que esta película le pegó un espaldarazo total a lo que fue el cómic, porque además esta película contribuyó pues en gran medida a lo que es el tema de la estética oscura, de toda la estética del post-punk que hubo en los años 90, de toda la estética, de que la estética gótica se pusiera de moda ante el gran público. Toda esa estética ya estaba presente en este cómic, pero la película le dio un espaldarazo total a lo que sería pues todo este movimiento gótico y siniestro que apareció, ya digo, que apareció tras el punk. O sea, estamos hablando aquí de la época del post-punk y todo esto
contribuyó también, pues eso, los grupos como The Cure, Joy Division, etcétera. Si desde luego no hubiera sido por la película, aquí estaríamos hablando de un cómic, pues un cómic más underground, de finales de los 80, pero viendo la película y leyéndote el cómic, te das cuenta de que es una auténtica obra maestra. Esto es una obra que cuando te la lees, el lector la tiene que madurar, porque es una obra que está escrita desde lo más profundo de la oscuridad del corazón. Es una época que además te transmite fuertes emociones, ya que el autor lleva a lo que es lo que te está costando al límite más estricto de la palabra. Te lleva, además, lo ves perfectamente que es una obra de venganza, pero no una venganza onírica como estamos acostumbrados en muchas películas. No, una venganza cruda, una venganza dura y una venganza total del autor. ¿Qué es lo que nos viene a contar el autor James O'Barr en este cómic? En este cómic lo que nos viene a contar es la historia del protagonista, de Eric Draven, que es asesinado, él y su novia, por una pandilla, por un grupo de pandilleros, y es asesinado en lo que es la víspera de su boda y la víspera del Día de los Muertos. Un año más tarde de este asesinato, Eric Draven regresa de entre los muertos, gracias a lo que es el cuervo, al poder del cuervo, y regresa para poder eliminar a la banda de maleantes, de pandilleros que los eliminaron a él y a su novia, que eliminaron su vida, que eliminaron su felicidad, que eliminaron el amor puro que tenían los dos. Y el cuervo se convierte en Eric Draven, y Eric Draven se convierte en el cuervo. Es la personificación, dijéramos, del dolor, es la personificación de la locura, es la personificación de la venganza, es la personificación del karma. Eric Draven deja de ser humano por completo y se convierte en un instrumento de venganza del universo. Es el poder del karma. Las escenas que hay aquí en este cómic, que ahora hablaremos del dibujo, las escenas contrastan en lo que son las escenas oscuras de cuando regresa Eric de la muerte, e incluso son dibujos muy... es que son dibujos mal dibujados, es que son dibujos toscos, son dibujos feos, son dibujos que podría hacer perfectamente un adolescente, pero contrastan con lo que es las escenas, los flashbacks y las escenas de la vida que tenía con su novia, que dejan de ser oscuros y son totalmente claros, son imágenes dulces, son imágenes llenas de luz, llenas de vida, y incluso contrastan también con escenas oníricas, como por ejemplo estas que veis aquí, con escenas totalmente oníricas, incluso con imágenes de un caballo blanco, que lo que intenta plasmar ese caballo es la felicidad, el amor, la pureza que tenían estos dos, y contrastan con lo que es la crudeza, el asesinato, la violencia exagerada, como por ejemplo podéis ver aquí en esta doble splash page, con cosas duras, como por ejemplo imágenes como esta, que podéis ver aquí, imágenes de drogadicción, imágenes muy duras de yonkis, y ya digo que es una auténtica barbaridad. James O'Barr además planifica totalmente lo que es este cómic, porque el cuervo va eliminando lentamente a todos los secuaces, empieza por los menos importantes, mientras va desarrollando el cómic y va definiendo lo que es la historia mediante los flashbacks que habíamos comentado, hasta llegar al último capítulo donde estalla por completo la violencia, estalla por completo la venganza,
y rememora definitivamente ahí su asesinato con el momento en el que elimina al último de los secuaces y elimina al último de los maleantes. Fijaros aquí estas imágenes que os decía que contrastan perfectamente con lo que es un Eric Draven cuando ha vuelto de la muerte, con lo que son imágenes oníricas, flashback de la época de su novia. Bueno, la verdad es que es una auténtica maravilla. Aquí Eric se convierte, no tiene nada que ver el Eric Draven, el protagonista en este cómic, con el protagonista de la película, porque en la película tiene, dijéramos, sus puntos débiles en lo que es el cuervo, pero aquí no. Aquí Eric Draven ha muerto. Voy a bajar un poquito porque tengo apuntadas unas cosas que ahora os comentaré, ¿vale? Eric Draven, como os decía, ya ha resucitado, no tiene nada que perder, ya no lo pueden matar aquí en el cómic. Entonces se aprovecha de todo esto para sufrir, para sentir el dolor, para sentir la pérdida, y como no lo pueden matar, pues se convierte, lo que digo, en una venganza total, en una catarsis hacia lo que es el infierno y hacia lo que es la violencia y la venganza que lleva. Aquí Eric se convierte en la venganza absoluta, como sería el puño de Cosnu en Caballero Luna, apartándonos evidentemente de lo que son las comparaciones con Marvel, pero aquí se convierte en la venganza total. Hay una serie de escenas en las que se habla en este cómic, en las cuales Eric Draven consigue purificar el alma y absolver a lo que son algunos de los protagonistas. Por ejemplo, hay una escena con la madre de la niña que acompaña en esta historia cuando ha muerto, cuando ha revivido el cuervo, esta niña de aquí, que se llama Sherry. Hay una escena en la cual consigue, veis aquí, esta escena, la que os digo, consigue absolver a su madre, redimir a su madre por completo, y lo hace mediante además esta imagen se plasma muy bien en la película porque le saca lo que es toda la droga de sus venas se había metido la madre de Sherry, y aquí en el cómic también lo indican. Veis, aquí está toda la morfina que se inyectaba la madre, veis aquí con la jeringuilla, toda la morfina que se inyectaba la madre, toda la droga que se inyectaba la madre, y la absuelve, se convierte en lo que es un ángel que absuelve y que perdona lo que sería todos los actos impuros que ha cometido esta persona. Además también hay una increíble escena también en una iglesia con un cañón de una escopeta. Y al final del todo también hoy hay una increíble escena en la que un Eric convertido en lo que sería un Cristo, con una imagen crística con los brazos abiertos, recibe lo que es toda una lluvia de balas, como si estuviera, veis aquí, estamos hablando de esta escena, veis, recibe lo que sería toda una lluvia de balas como si fuera una crucifixión, y al final resucita y como si fuera un Cristo redentor, y se convierte no en el espíritu del perdón, sino en el espíritu de la venganza, con escenas tan crudas como esta que podéis ver aquí, que son una auténtica barbaridad. ¿Veis lo del caballo blanco que os decía aquí? En este caso un caballo blanco luchando contra lo que sería pues que es increíble esta escena, es que cada vez que la veo
contra lo que serían unas mallas metálicas donde se clava y al final intenta escapar, pero no lo consigue porque ya ha sufrido todo lo que ha sufrido. Gráficamente, este cómic, no hay que engañarnos, sufre de altibajos, porque hay momentos en que los cómics se convierten en caricaturas, que además parece como si el autor intentara acabar de una manera repentina, de una manera cuanto antes las imágenes, las viñetas. Pero contrasta con lo que son las imágenes oníricas, que yo os decía yo de este caballo blanco, las imágenes oníricas de los flashbacks de la historia de que vivió con su novia antes de que fueron asesinados. Es un cómic deprimente, es un cómic opresivo, es un cómic que a veces hay algunas imágenes que están incluso cercanas a lo que sería el manga, y hay otras imágenes que son totalmente realistas y con muchísimos detalles. Pero esto no nos tiene que engañar, porque esto está hecho a posta. El detalle narrativo que puede llegar a tener esta obra es una auténtica barbaridad. Y el guión es una auténtica pasada. Es que es un grito desgarrador de todo el dolor, de toda la suciedad, de toda la crudeza y de todo lo malo que puede haber en los barrios bajos, en los barrios, en el fondo del alma, y que te lleva a un final totalmente trágico. Pero esto es porque realmente esta obra lo necesita. Es que esta obra tiene que ser así. Esta edición, como digo, es una edición de Norma que viene con tapas en polipiel, con esta faja, con letras en rojo sangre, con sus guardas, y que empieza ya con esta increíble escena. Y además está totalmente jalonada con lo que son un montón de extras, con lo que son poesías del autor, con lo que son además dibujos que él hizo, como por ejemplo estos de aquí, de ángeles sacados de un cementerio, ángeles on fire los llama él, como digo, con un montón de poesías, con letras de The Cure, de Joy Division, que complementan el cómic de una manera increíble. En un principio lo hizo Glenat en 4 números, pero se han sacado varias ediciones, pero Norma yo creo que aquí ha sacado la edición definitiva y que te sirve para podértela leer, y ver en completo lo que es toda la obra. Esto no es un cómic fácil, esto no es un cómic sencillo. Hay páginas en las que no tiene ningún diálogo. Fijaros, por ejemplo, esta página aquí, en la que vemos 4 viñetas, pero no tiene ningún diálogo. Pero es que lo que es la narrativa gráfica te la cuenta de una manera y te la explica de una manera que no necesitas absolutamente nada más para poder seguir este cómic. Como digo, es una maravilla, es un cómic que es increíble, es un cómic que te lo puedes leer. Fijaros estas 2 páginas en las cuales la narrativa te va llevando de una viñeta a otra, y no utiliza ningún diálogo, pero es que tampoco lo necesita. Como digo, este cómic te lo puedes leer después de haberte visto la película, o leértelo antes y complementarlo con la película. Yo, este cómic, me acerqué a él hace muchos años, antes de que se hiciera la película, y la verdad es que no me llamó para nada la atención. Quizás era porque mi yo adolescente de aquel momento, mi yo joven, se dejaba influenciar mucho por lo que eran los cómics de superhéroes, etcétera, etcétera. Pero cuando ya me he hecho más adulto y he podido empezar a leer cómic europeo, cómic underground, etcétera, etcétera, me he dado cuenta que esto es una auténtica obra maestra, y que esto es algo totalmente imprescindible que te tienes que leer. Es una barbaridad en cuanto al dibujo,
es una barbaridad en cuanto al guión, es una maravilla que viene, como digo, complementada con poesías del autor, como por ejemplo esta que os voy a leer ahora, que se llama Buenas noches. Dice: los conejos ya no juegan, los pájaros están preocupados, los ranúnculos están plegados. Buenas noches, mi amor. Los niños en el campo, los niños en la ciudad, se van a la cama con la cabeza agachada por el miedo que puedan tener de lo que les pueda suceder durante la noche. Buenas noches, aunque no sé si mañana nos podremos volver a ver. Es que es algo increíble. O por ejemplo, esto que os dice aquí: todo muy quieto en la ciudad, las 12 en punto. Cuando todo lo que está bien huye como un perro apaleado y las negras sombras viven junto a los muertos. Poesía malsana en mal inglés, carne y sangre, caras que te miran fijamente. Desesperado y gris, fuerte como el acero, pero muerto en su interior. El cuervo ríe. El cuervo bajo una farola sonríe. Una sonrisa vudú de alguien que vivió y murió, pero aún está vivo, que camina hacia su casa, donde puede perder su sombra en la oscuridad y pintar su rostro con los colores de la alegría. Esta noche el infierno envía a un ángel cargado de regalos para destruir todo lo malo. ¿Qué vamos a decir después de leer esto? Que esto es maravilla pura, que os lo aconsejo. The Crown, de James O'Barr. Increíble cómic que tenéis que leer. Bueno, y hasta aquí como molan los cómics. Como siempre os digo, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo como molan los cómics.